Hola a todos y todas, sean bienvenidos a este nuevo video. Les saluda Armando Villanova, estudiante de quinto año de la licenciatura en Informática Educativa de la Universidad del Salvador, la modalidad distancia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que serían los transistores de unión bipolar o BJT por sus siglas en inglés. Vamos a hacer un poquito de historia y vamos a ver que en 1947 se inventó lo que sería los transistores bipolares, en este caso por la empresa, tres científicos contratados por la empresa AT&T que hicieron esas modificaciones o que hicieron ese invento. Ahora bien, ¿qué es o para qué? ¿Qué se buscaba con eso, con lo que sería la creación de los transistores? Se trataba de buscar lo que serían programas o acciones que nos pudieran conmutar información o datos con conmutadores de estado sólido que nos permitían trabajar o permitían, mejor dicho, lo que sería la utilización de la telefonía. ¿Por qué? Ya se había inventado el teléfono, pero se podía comunicar en distancias cortas. Ahora, con la inclusión de lo que serían los transistores, ya se pudo tener comunicación a larga distancia. ¿Qué es lo que vino a reemplazar? Vino a reemplazar los láseres, los sistemas de barra, así como lo que serían los bulbos o tubos al vacío. Esas serían quizás algunos de los elementos principales de lo que sería la historia de lo que serían los transistores. Ahora bien, ¿qué es un transistor? Un transistor es un semiconductor que la función principal que tiene es de abrir o cerrar un circuito, así como amplificar la señal. Se emplea en circuitos integrados para generar bits o señales de bit que serían ceros y unos lógicos que permiten hacer alguna función dentro de lo que serían los integrados de los dispositivos electrónicos. Ahora bien, ahí tenemos algunos ejemplos de lo que serían los tipos de integrados. Una de las cosas principales es que los integrados tienen tres patitas o tres pestañas que le permiten interconectarse. Ahora bien, veamos esto. ¿Cuáles son los tipos de transistores bipolares que existen? Y veamos que los tipos de transistores bipolares que hay son dos tipos. Está el PNP, el NPN, que nos sirve como para interconectar, interrumpir lo que serían los electrónicos o amplificar las señales. Ahora el PNP se encarga de controlar el flujo de corriente que tiene dentro del circuito. En este caso estamos mostrando dos ejemplos, uno de integrado bipolar NPN y el otro de integrado PNP. ¿Cuál es la característica que tiene cada uno de ellos? Si ustedes ven, en el lado izquierdo está el NPN y aparece una forma del diagrama como se va a ver en un circuito electrónico. Tiene tres pestañas que, como ustedes pueden ver, reetiquetados con B, C y E, que sería base, colector y emisor. Y en el B que va una flecha de lo que sería la base a la E, que sería el emisor. Y ese sería el sentido de flujo que tenga la energía que está circulando en el circuito. Lo mismo pasa con el PNP, que vemos que va del emisor a la base del transistor. Ahora bien, veamos. Si ustedes se fijan en ese esquema, aparece que los dos tipos de transistores están divididos por tres partes. Cada una de esas partes tiene una función especial. ¿Cuál es la función que tiene? Que le sirve para distribuir lo que sería el servicio de voltaje o que va ahí. Cada una de esas regiones, como ustedes lo pueden ver ahí, la región que dice E o el pin que dice E es el emisor. El otro es la región, el que tiene la B es la región de la base y el último es la región del colector. Ahora bien, cuando hablamos de semiconductores, hay que tener en cuenta que los transistores bipolares son semiconductores que se pueden dopar a las regiones que ya tenemos. ¿Y qué es lo que nosotros decimos o qué nosotros entendemos, mejor dicho, de lo que sería dopar una parte de un transistor? Es la forma en que nosotros podemos intencionalmente agregar una impureza en un semiconductor externamente. Ahora bien,
Cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos cambiando su composición eléctrica atómica dentro de lo que sería cada uno de los transistores. El dopaje es una técnica utilizada que nos va a permitir cambiarle el número de electrones y huecos que están en el semiconductor, y va a variar la función que él vaya a tener. Un semiconductor altamente dopado, que actúa más como un conductor que como un semiconductor, es llamado un transistor degenerado. Y si ustedes se fijan, cada uno de las partes del esquema que estamos mostrando ahí tiene, como ya les había dicho, la letra B, C y E, que se basan a E de emisor, B de base y C de colector. Ahora bien, si nosotros vamos a ver cada una de las funciones que tiene cada circuito, o cada transistor mejor dicho, en el transistor NPN, el emisor va a ser N, la base va a ser P y el colector va a ser N. Caso similar va a ser en el conector PNP, que va a ser P para el emisor, N para la base y P para lo que sería el colector. ¿Cuál es la diferencia entre las zonas P y las zonas N? Nos podemos preguntar. La zona N o la capa N tiene un electrón más, y la capa P tiene un electrón menos, que sería un hueco o un vacío que va a estar en esa parte. Eso sería así lo que serían los tipos de transistores. Pero veamos otra cosa. El transistor bipolar, como es un dispositivo, ya vimos y estamos viendo en el mismo esquema, tiene 3 terminales. Ya las hablamos, y cada una tiene una potencia diferente, como se ve ahí. Ahora bien, volvemos a decir, la C es la base, el colector es la C y el emisor es la E, que tienen pequeñas variaciones a través de las terminales. Se consigue grandes variaciones a través de los terminales del colector y el emisor. Si se coloca, dice, una resistencia, se puede estar variando de corriente en variaciones de tensión según sea el caso que nosotros estemos utilizando. Si nosotros podemos usar una resistencia, va a variar, va a tener más variaciones de voltaje, y puede servir también como de un semiconductor a un conductor, dependiendo lo que nosotros queramos hacer o como nosotros lo conectemos dentro de lo que sería el circuito que estemos haciendo o que estemos evaluando. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de conexiones que tiene un transistor bipolar? Tiene el base común, que estamos viendo ahí el esquema. También tiene lo que es el emisor común, que ese es el esquema que se muestra ahí, y lo que sería el colector común. Veamos que un colector, una base común, la corriente del conector y el recorrido hacia el emisor no son exactamente iguales, pero se pueden tomar similares debido a las pequeñas diferencias de voltaje que existen entre ellas, y que no afectan en casi nada a los circuitos hechos con transistores. Por eso es el menos utilizado dentro de la gama de los tres tipos de conexiones, porque no tiene una ganancia en energía o en emisión dentro de lo que sería el circuito. El otro, que sería el emisor común, la tensión de entrada se aplica en base y emisor, y la tensión amplificada se obtiene entre colector y emisor. Esa configuración se denomina amplificador con emisor común. Entonces, esa es otra de las conexiones que nosotros tenemos, y ese circuito es el más utilizado que se tiene en la actualidad, porque tiene una alta ganancia de tensión y de corriente dentro de lo que sería el circuito. Por último, tenemos la conexión común. El amplificador seguido del emisor también se llama colector común, y es muy utilizado, y tiene una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de baja salida. Entonces, esos son los que nosotros tenemos. Dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, así es el tipo de conexión que vayamos a establecer. Y como ustedes se fijan, aquí están los esquemas
para los tres tipos de conexiones que tenemos dentro de lo que serían los transistores bipolares. Ahora, después de esto, vamos a ver lo que serían las curvas características de los diferentes tipos de transistores BJT. En este caso, las curvas características que nos van a permitir o para qué se utilizan dentro de lo que serían los transistores. Y vamos a ver que las curvas características son las representaciones gráficas de lo que sería el funcionamiento del circuito del transistor bipolar. Quiere decir que ahí nosotros podemos ver la relación que tenga entre corriente y la tensión. Y dicha información es utilizada para el diseño a la hora de elegir uno u otro transistor para el circuito que estemos desarrollando. Si ustedes se fijan, como lo estoy diciendo, es la representación gráfica. Ahí usted va a poder ver cuáles son las variaciones que se tenga dentro de lo que sería el transistor. Y hay que ver que para graficar un transistor se utilizan tres variables. Dos se ponen, una se pone en el eje X y otra en el eje Y, y la otra es la que hace el trazo de lo que serían las funciones del transistor. En función de esas tres variables se elige para representar una curva característica y se considera curvas de entrada o de salida, como lo vemos en la gráfica que tenemos ahí. Nosotros vamos a ver que esas siglas que están ahí son los tipos de variables que se utilizan dentro de lo que sería la gráfica que vayamos a desarrollar, y esa es en sí la función principal de los transistores bipolares, o mejor dicho, las curvas características de lo que sería el transistor. Esas curvas características vienen dadas por el fabricante y ahí nosotros podemos establecer y podemos ver cuáles son los que más convendrían dependiendo de la función que nosotros vayamos a utilizar en nuestros diagramas o en nuestro circuito, mejor dicho. Ahora bien, ¿cuál es la importancia o qué es lo importante de lo que serían los transistores? Hay que ver que las tecnologías se encuentran en constante desarrollo y en búsqueda de crear dispositivos más pequeños o que ocupen menos espacio, si lo queremos ver así, y con esas especificaciones cada vez van haciéndose más pequeños. ¿Por qué? Porque cada vez la tecnología va avanzando, los transistores van siendo más pequeños y son más potentes, y eso nos permite muchos de los adelantos tecnológicos que tenemos. Y si nosotros recordamos lo que ya habíamos hablado previo, es desde 1947 cuando se crean los transistores, han venido como que mejorando, han venido reduciéndose en tamaño y también los componentes que utilizan, y eso ha permitido que hayan muchos avances tecnológicos dentro de lo que sería la actualidad. Y eso quizás es lo importante, o es la importancia mayor que tiene lo que sería la creación de los transistores. Y hay que acordar o hay que mencionar, si esa no sería la situación, que no solamente existen los transistores BJT, sino que existen otros transistores que son más pequeños todavía y tienen mayor potencia y tienen más funcionalidad también, que son los transistores MOSFET y otra serie de transistores que vamos a ver en futuros videos de esta misma colección que estamos trabajando. Ahora bien, tengo ejemplos de algunos transistores que están ahí con su utilidad y lo que sería su forma de trabajo práctico. Y ahí tenemos, por ejemplo, el transistor 2SC2356. Ahí tenemos lo que es, para qué se utiliza. Tenemos el tipo de transistor que es un NPN, que lo creó Fujitsu Microelectric Liner, y la aplicación son para amplificadores de potencia de audio. Como una de las características principales, tiene que el voltaje para lo que sería la conexión base-colector, emisor base, que serían 7 voltios para uno y para el otro serían 500 voltios. El voltaje del colector a emisor son 400 voltios y la corriente continua en el colector es de 10 amperios. El potencial de disipación es de 100 watts, y ese sería un ejemplo de un transistor. Tenemos otro por acá. Y como ya dijimos, estos transistores, entre más van avanzando, van teniendo mejores opciones por los niveles de voltaje y factibilidad de uso dentro de lo que sean los circuitos, y esa sería la ventaja o la conclusión mayor que tenemos, que entre mejores características tengan, van a permitir mejores dispositivos electrónicos que van a servir
para muchas áreas. Incluso ya hay transistores que permiten también interactuar con o permiten mejorar algunas funciones de algunos equipos electrónicos para el área médica. Entonces ese sería por el momento este video. Los esperamos en el próximo y no perdemos la oportunidad de darles muchas gracias por la atención que han prestado a este video. Así que les saludo Armando Vilanova y los esperamos para el próximo.